La niñez, la violencia, la familia, los hogares disfuncionales son algunos de los tópicos que aparecen en este libro, Infancias, primer conjunto de relatos de Brian Paredes, publicado por Dendro Ediciones. Y justamente sobre este interesantísimo primer libro conversé con Brian y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente nos cedieron el espacio como siempre para este encuentro. La librería Vallejo se puede encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Brian Paredes aquí en Letra Capital. Hola Brian, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla a propósito de tu libro de relatos Infancias que ha sido publicado por Dendro Ediciones en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Brian? No, muchas gracias a ti, Carlos, por el espacio, por el interés en el libro y pues por este bonito lugar también donde podemos conversar, ¿no? Rodeados de libros de literatura peruana. Sí, qué mejor escenario para hablar justamente de literatura, de libros. Bueno, sí. Yo quisiera empezar la charla con algo que para mí siempre es una curiosidad y siempre empiezo las conversaciones con esta pregunta que tiene que ver con cómo se gesta, en este caso, este conjunto de cuentos, ¿no? Este libro ya por su título nos habla de que hay un tema común, ¿no? Es decir, que los cuentos se articulan de alguna manera con la infancia. Entonces quería preguntarte un poquito cómo fue el proceso de escritura de los cuentos, es decir, tú ya tenías, digamos, la idea de que ese era el tema para escribir esta serie de relatos, o de repente, pienso yo, aparecieron estos cuentos y comenzaste a saber que tenían pues este punto en común. ¿Cómo fue eso? Claro, yo creo que hay algo muy cierto cuando dicen que uno escribe el mismo libro, ¿no? Bueno, es mi primer libro y todavía me falta mucho trecho por caminar, pero los cuentos aparecieron de manera independiente y los hice desde que tenía pues 17 años, 18 años, cuando empezaba a escribir de a pocos en mi casa, ¿no? Escondido de ciertas cosas, oculto, ¿no? Sin contárselos a nadie. Iba escribiendo por lo general cosas personales, pero siempre curiosamente se iba transformando en otra cosa. No sé, contaba lo que me había pasado a mí, pero se deformaba en el proceso que lo iba contando de manera natural, ¿no? A veces incluso tenía miedo porque era como si alguien me lo dictara, ¿no? Y pues yo ya sabía que no era mi historia, sino era algo más, ¿no? Y obviamente eso fue con los primeros cuentos, los primeros relatos así, ¿no? Intentos de cuentos, unos borradores. Y luego ya un poquito más crecido, con más lecturas, ¿no? Con más más investigaciones también y más experiencia vital. Ya empecé a darle ciertas formas que creo que ya alcanzaron lo que es ahora, ¿no? Infancias. Y en eso pues ha pasado cerca de 10 años, en que yo pues lo corregía en secreto, lo pasaba a algunos amigos, ¿no? Y iba a tomar una forma distinta. Y en la lectura, cuando ya junté más o menos los 13 relatos, me di cuenta que había un tema eje, ¿no? Un tema central, que si bien no todos tratan sobre chicos, ¿no? Adolescentes o niños, sí hay ciertos momentos de personas adultas o jóvenes, ¿no? En que hay un momento que es como un disparador para ellos para cambiar su vida, ¿no? Para bien o para mal, siempre lo digo. Y ese estado, pues, donde se ve ese cambio, me gustaba mucho. Y un momento incluso pensé llamarlo iniciaciones por este tema, ¿no? De cambiar. No me cuadraba del todo porque me parecía muy, muy dicho. Y buscando así palabras, pues encontré la palabra infancia, que la red tiene una bonita definición, ¿no? De este primer estado de las cosas, no solo de las personas, ¿no? De las cosas, de todo lo que te puedas imaginar, su primer estado antes de ser algo. Entonces creo que calzó, y bueno, al editor le encantó el título también, y así se formó algo orgánico, ¿no? Y bueno, yo también leo bastante literatura peruana y también he conversado con muchos autores y pues todos dicen, ¿no? que hay temas que te persiguen, pero también hay temas que uno quiere tratar de dejar, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de infancia creo que ya están ahí y no sé si los volveré a
abordar de esa manera, pero lo que tenía que escribir en en mis 20, o entrando a los 20 o terminando a los 20, ya están ahí, ¿no? Ujú. Claro, ahora que mencionas esto digamos, de los cuentos que tienen que ver con la infancia propiamente dicho, son los primeros, ¿no? Claro, Y sí. los más últimos son, digamos, un poco más de adulto, pero que tienen pues, relación un poco también Ujú. con la parte familiar, ¿no? Y por ahí también tienen ese vínculo. Eh, pero otra cosa interesante que vi desde mi lectura, por lo menos, tiene que ver con esta infancia que nos pinta también una especie eh, de retrato social, Ujú. de manera indirecta quizás, claro, pero en el que muchos se pueden identificar, ¿no? Es decir, son infancias complicadas, Sí. en contextos complicados, sociales, económicos, en familias complicadas, familias de repente donde faltan miembros, ¿no? Ujú. Donde los niños están de repente con los tíos o con los abuelos, ¿no? Sí. Ese universo muy particular, ¿cómo fue trabajarlo? Sí, fue un tanto duro también porque, como te decía al inicio, ¿no? Parten de experiencias personales, ¿no? Ujú. Y también de lo que he visto, de lo que me han contado, ¿no? Sí, creo que la familia, el tema de la familia, pues además que es un tema que ahora se ha abordado bastante, ¿no? Y yo tengo Ujú. muchos referentes por ese tema, Katia Dawi, o la infancia o la adolescencia, ¿no? Con Mónica Ojeda, que a mí me encanta su narrativa. Ujú. Me di cuenta que eran temas que también a mí me perseguían, ¿no? Que me permitía a través de la literatura no exorcizar demonios, pero sí abordarlos, mirarlos de una manera distinta, ¿no? A la conversación que tú puedes tener con tus padres, con, no sé, con tu terapeuta, si tienes la fortuna, ¿no? El privilegio de tener un terapeuta, o con tus Ujú. amigos, o con tu pareja, ¿no? Yo abordé esos temas de la familia, ¿no? De las ausencias también, y de las violencias, porque hay violencias en las familias, algunas Ujú. veladas, algunas mayores, otras menores, pero siguen siendo violencias. Y me di cuenta que la literatura tenía no un fin exacto a ese lugar, o sea, no era su camino ese, pero sí era una forma en que yo podía explorar esos temas. Eh, Me gusta mucho la cultura en general como una forma de expresar algo que tú capaz no te das cuenta, ¿no? Y me pasa mucho con el cine, por ejemplo, Ujú. los libros también obviamente, con el cine, con la poesía, pero incluso más con el cine, ¿no? Es una película que me hace dar cuenta de un error mío o de algún dolor mío, ¿no? Incluso pues este tema de la catarsis para mí creo que ya casi no se habla en literatura, pero es brutal, es tremendamente bueno. Yo le escribí infancias para limpiarme los demonios, porque creo que eso no se puede. No, Claro. creo que pues, existe terapia, existen los psicólogos, existen psicoanalistas, ¿no? Y es un poco complicado incluso en esas sesiones terminar de resolver algo, ¿no? Creo que el psicoanálisis pues, te dice Puede durar que... años, claro. Creo que el psicoanálisis, pues, entendí mal, pero termina cuando se muere el paciente, ¿no? O sea, no hay un fin, ¿no? Lo ideal es que pues, uno vaya resolviendo y se sienta mejor, ¿no? Ujú. O puedas sobrellevarlo de una manera, ¿no? Y pues con mi experiencia propia encontré que había ciertos elementos de las familias que me permitían explorar más allá incluso de mi punto de vista, ¿no? Y ver pues que también con la gente que lo leía se identificaba, ¿no? Y de cierta manera pues era triste que se identificara y me dijeran, oye, esto sí me pasó, o esto también sucede, ¿no? Y, y de todas edades. Yo tengo una lectora que me dijo que su hija empezó a leer, su hija de 13 años. Yo me asusté, le dije, no lees el libro, que es un poco para adultos. Me dijo, no, pero he leído el primer cuento, que sí es más o menos de chicos de colegio, ¿no? Con estos Ujú. profesores que te pegan a reglazos. Bueno, hasta ahora creo que te pegan, ¿no? Y me dijo que se sentía identificada con la niña que quizás no hablaba mucho, o con el amigo el amigo que tenían en el salón que no hablaba mucho, o que, no sé, le faltaba la mamá, le faltaba el papá, porque incluso en estas celebraciones que son muy bonitas, pero a veces también son dolorosas, el Día del Padre y de la Madre, ¿no? El Claro. chico que no tiene mamá, el chico que no tiene papá, o la chica que no tiene mamá, ¿no? Es un dolor también, a veces los mismos familiares o los mismos profesores no saben manejarlo, ¿no? Y son duros a pesar de tratar de suavizar el lenguaje, pero el lenguaje te ataca pues sin piedad, a veces si uno no se da cuenta de eso, ¿no? Y Ujú. sobre todo cuando son niños es más fuerte. Claro, justamente en ese cuento tiene que ver un poco con lo que decías, que
la violencia no necesariamente es física, ¿no? Muchas veces en el mismo cuento, sin spoilear, se habla de que las palabras suelen ser más brutales, Sí. muchas veces, ¿no? Sí, las palabras te persiguen por muchísimo tiempo. A mí el regreso, pues que me habrá caído un par de veces, ¿no? Porque era un chico tranquilo en el colegio. A veces me desviaba, pero como todo niño, bueno, el regreso, pues no lo siento, mi hermano, pero ciertas palabras que escuchaba, ¿no? Que me decían a mí o le decían a mis compañeros, sí, hasta ahora, pues, ¿no? Uno a los 30 años sigue pensando en eso, ¿no? E Ujú. incluso ahora que me he convertido en padre, pienso más en eso y digo, no, tengo que cuidar mi lenguaje para que, no para que mi hijo no desconozca el mundo, porque lo va a conocer de alguna manera, ¿no? Claro. Pero si puedo evitar que no lo sufra tanto como yo, mi generación, ¿no? O la generación de nuestros padres, que ha sido más vapuleada en ese sentido, ¿no? Más atacada verbalmente en ese sentido, ¿no? Ujú. Con frases de ley, ¿no? Esas leyes de la letra con sangre entra, ¿no? Que es, le faltaba poner un rótulo ahí en el colegio, ¿no? Esa máxima, pues, que para mí era de terror, ¿no? Y imagino que a nuestros padres quizás era así también, pero por la dureza o la dureza de esos tiempos, pues, callaban, ¿no? Pero a pesar de eso, igual ahora yo converso con mi padre y me cuenta las cosas que vivía de chico y obviamente me dice que en un momento uno pues tenía que ser un corazón de piedra, pero luego tú lo escuchas a los 50 años hablándolo de eso como si fuera un adolescente o un niño y te das cuenta que las palabras en realidad sí siguen, siguen afectando, ¿no? Y no sé hasta cuándo. Ujú, es verdad. Después, otra cosa que me pareció muy interesante es que, bueno, el primer cuento, que es uno de los que he disfrutado más, justamente tú me lo mencionabas, porque tiene que ver también de alguna manera como no un arte poética, pero sí una confirmación de la escritura, ¿no? Y del poder de la Sí, escritura, ¿no? Porque el narrador de ese cuento pues habla de justamente, de alguna manera, el origen de su vocación, ¿no? claro. Y es interesante que ese cuento, por lo menos desde mi lectura, abre el libro y el cuento que lo cierre sea un cuento que tiene que ver también con la infancia, entre comillas, pero más que con la infancia, con la paternidad, ¿no? Y la Ujú, relación padre-hijo. Eh, es decir, el niño que ya está, digamos, por decir, grande y claro. se enfrenta al final de la vida del padre, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo fue? O sea, digamos, me imagino que fue muy pensado eso, empezar con ese cuento y terminar con el otro, ¿o fue...? Fue totalmente inconsciente y fue una casualidad muy, muy grata porque yo no me he dado cuenta incluso cuando ya tenía el libro hecho Ujú. y se lo mandé al editor y pues mi compañera novia me lo leyó, ¿no? Es una de mis primeras lectoras. Me dijo eso, lo que acabas de decir tú, ¿no? Y qué bacán que empieces con niños, ¿no? En el colegio, ¿no? Y termines con ya un adulto resolviendo cosas con su padre, ¿no? Porque hay un desarrollo así como que de edades, ¿no? Y de Ujú. personajes, ¿no? Porque también ella identificaba, ¿no? Ella como me conoce, ¿no? Identificaba ciertos personajes que pues no había como un arco evolutivo ahí de desarrollo y yo te lo juro que no me he dado cuenta. Y el editor también, bueno, le gustó también esa idea y parecía planeado, ¿no? Parecía que está hecho. Pero no, porque incluso esos dos últimos, el primero y el último fueron los Ujú. últimos cuentos que escribí. Y incluso no les escribí pensando en el libro ahí lo tenía bien avanzado Ya. y una noche pues el primer libro, el primer cuento, perdón, Teoría de las Reglas, lo escribí de un porrazo así, pero creo que incluso tenía que salir y pues en una hora me metí en la computadora y lo terminé y ya bueno, después lo corregí, ¿no? Y se hace la chamba, ¿no? Claro. Pero el primer fogonazo lo hice así y me quedé sorprendido porque parecía una especie de desahogo, pero luego digo, no, acá hay más cosas, ¿no? Hay más cosas y el final también ya lo trabajé más después, ¿no? Ahí sí fue un poco más consciente el tema de la vocación porque me pareció una buena oportunidad para darme cuenta también que a mí, a quien le costaba bastante hablar, ¿no? Incluso me preguntaba por qué estudió comunicación, ¿no? Cuando estaba en la universidad, si siempre fui tímido, si conversar con las personas se me complicaba bastante, ¿no? Y esto de buscar la noticia, preguntar, llamar, molestar, ¿no? Y después haciendo periodismo cultural, ¿no? Leer y preguntar y ahondar incluso en los autores, en sus vidas, en sus lecturas, ¿no? Ujú. Y autores que admiraba o autores que me parecían geniales y no tener tanto miedo. O sea, ¿cómo yo terminé haciendo eso? Pues, y al final fue porque en la academia, cuando yo me preparaba para medicina, y terminé estando
quise postular literatura cuando empecé a leer a Vargas Llosa. Leí La ciudad de los perros y me quedé maravillado. Dije, esto es lo que quiero hacer. Y, terminando la teoría de las reglas, me di cuenta que sí era una oportunidad para hacer una especie de poética, ¿no? Ya estaba estudiando también la maestría en escritura creativa. Decía, bueno, es una oportunidad. Y el último cuento, Entrevista a Paul Auster, sí era un cuento que ni siquiera lo iba a poner. No me parecía tan bueno. O sea, y es uno de los cuentos que también me dicen que les gusta bastante. Me parecía también una especie así de juego entre el padre y el hijo. Una especie de Los hombres en las botellas de Ribeiro, ¿no? Así un resolvemos algo acá, pues, ¿no? A una manera distinta. El cuento de Ribeiro termina a golpes, ¿no? Con el papá tirado en el suelo. Y bien desgarrador ese cuento. Yo cuando leí ese cuento, y cada vez que lo releo, a veces el final me parece muy doloroso, ¿no? Porque todos terminan perdiendo, y a pesar de que parece una revancha, o que parece que el protagonista pues, sale ganando algo, me parece que los dos pierden, ¿no? Y mal. Y así es como se gestó esa entrada y salida de infancias, ¿no? Que empezó como una casualidad y terminó confirmando algo que pues era una propuesta creativa, ¿no? Que yo inconscientemente la trabajé durante años, ¿no? Estupendo. Un poco para ir terminando, este es tu primer conjunto de relatos. ¿Tienes en proyecto otro conjunto? ¿Aparece ahí el bichito de la novela? ¿Cómo va tu caso? Casualmente hace unos días he terminado una novela. Y yo he terminado, debería ser más específico, he terminado un borrador porque es la primera versión. Tiene como 100 páginas, entonces tengo que volver a releerlo, mirar cosas, pero me ha gustado cómo ha terminado y ya es el tema de bueno, sí hay ciertas cosas sobre estas cosas que marcan a la vida de las personas, ¿no? Estos momentos, ¿no? Estas decisiones. Pero ya he intentado buscar otros temas, ¿no? Un tema que me ha interesado bastante desde que era periodista policial es el tema del narcotráfico, ¿no? Cómo afecta a la sociedad, incluso ahora que ya no se habla mucho. En el tiempo que entré a ser periodista policial era el pan de cada día porque había una guerra entre bandas en el Callao, ¿no? Y cubrir eso era ley, ¿no? Era noticia. Ahora creo que es poquísimo, ¿no? Además el tema de la crisis política, con el Congreso, con el gobierno, ¿no? Pero antes yo recuerdo que entré a los veintitantos y era pues el pan de cada día ir a cubrir el Callao, pues crímenes, ¿no? O capturas. Entonces el tema del narcotráfico sí me ha tenido bastante reflexivo en estos años y esa novela la tengo escribiendo también unos 4 o 5 años. Y he combinado eso, le he metido también un poco de cine, que es lo que me gusta, y pues haciendo un spoiler a los que no han leído la entrada de los caníbales, he estado leyendo la novela de Diego Trés y he dicho, esta novela se parece mucho a la que estaba escribiendo yo, y creo que es una bonita casualidad porque creo que son los temas que han marcado al Perú en las últimas décadas, ¿no? Y que quizás necesitamos más novelas o libros de eso, aparte de las investigaciones periodísticas y el periodismo, pues que él sí le ha dado bastante cobertura a eso, ¿no? Pero es bonita esa casualidad con la novela de Diego y no me he copiado por si acaso, yo lo tenía cerrado hace bastantes días y pues espero seguir dándole forma, espero que termine concretándose un proyecto y pueda poder publicarlo, ¿no? Estaremos tratando entonces, Brian. Muchas gracias y amigos, el libro se los recomiendo y ya lo pueden encontrar en librerías. Muchas gracias Carlos por la oportunidad, muchas gracias. Gracias.